Nunca he entendido realmente la infidelidad, es una iniciativa de alto riesgo y baja recompensa, pero algunas personas parecen disfrutarla. Tomemos como ejemplo a mi marido, Frank Spencer. La primera señal de que algo no iba bien fue el olor a humo que tenía en su cuerpo. Frank no fuma. Su círculo social está formado por profesionales con una buena formación, el tipo de personas que no se entregarían a algo tan poco perspicaz como fumar, un placer fugaz que ignora las consecuencias a largo plazo. Esa noche me dijo que se encontraría con alguien que tampoco fumaba, sin embargo. Cuando Frank llegó a casa, allí estaba, un rastro débil e inconfundible de humo de cigarrillo adherido a él. ¿Lo extraño? No estaba en su abrigo. Ni tampoco en sus pantalones, solo estaba en su camiseta. Ahora bien, ¿qué tipo de situación requiere que alguien se desnude hasta quedar en ropa interior y encienda un cigarrillo? Lo único que me viene a la mente es, un cigarrillo después del sexo. La puerta de entrada de nuestra casa no está lejos del baño. Eran las 10:30 de la noche y estaba parada frente al espejo. Repasando mi rutina de cuidado de la piel nocturna, fue entonces cuando Frank llegó a casa, saqué la cabeza y lo saludé con una sonrisa. Hola, cariño, a más de 1 metro de distancia, el penetrante olor a humo me golpeó. Para alguien que no fuma, incluso el más leve olor es imposible de pasar por alto. Al ver mi ceño fruncido, Frank lanzó una queja, casi como una defensa preventiva. ¿Puedes creer que todavía haya gente tan egoísta como para fumar en los restaurantes? El gerente debería haberlos echado. Está bien, respondí, saliendo del baño para dejar paso a los demás. Ve a ducharte. Frank se desnudó por completo. Nunca le dio vergüenza hablar de estas cosas. Después de todo, llevamos 10 años casados y nunca hemos tenido hijos. Está acostumbrado a su libertad, metió la ropa en la lavadora y entró en la ducha. Todo lo que tuve que hacer fue añadir detergente y pulsar el botón. Fácil, pero más temprano esa mañana, había metido una nueva camisa de mezclilla para lavar, y la mezclilla siempre destiñe la primera vez. Suspirando, saqué todo de la lavadora, una por una, comencé a guardar la ropa, dándole a mi mente un momento para vagar. Y luego, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo, me encontré agachando la cabeza y oliendo la ropa de Frank, la chaqueta y la camisa. Apenas tenían olor, así que no era otra persona la que fumaba cerca de él. Volví a oler, más cerca del cuello y las mangas. Aún así, nada, entonces solo quedó una pieza, la ropa interior, ni siquiera tuve que inclinarme. El olor a humo me golpeó de inmediato, mi mano se quedó congelada, sujetando la tela. Me volví hacia el baño, con el estómago hundido, algo no estaba bien. Más tarde, en la cama. Estaba ansioso. Hambriento, incluso. Como un hombre que no había tocado a una mujer en semanas. Los hombres casados pueden ser entusiastas, claro, pero este tipo de entusiasmo repentino. O bien es un deseo reprimido que han estado conteniendo, o bien es un deseo culpable que intenta ocultar algo. Cuando terminamos, se recostó, pasándose la mano por la barbilla sin afeitar, sonriendo entre jadeos. ¿Qué te pasa esta noche? ¿No estás de humor? ¿Tuviste un día duro en el trabajo? Aparté la cabeza del hueco de su brazo y suspiré. Hoy tuve otro caso de divorcio. Mi marido me engañaba. No lo entiendo. ¿Por qué los hombres engañan? Frank se rió, demasiado fuerte y demasiado rápido. Vamos, no te lo tomes tan en serio, dijo con un tono de voz poco natural. Esa risa suya, tan deliberada, solo profundizó mis sospechas. Probablemente les falta algo en la vida, añadió, por eso intentan demostrar que aún lo tienen. Pero yo no. Lo tengo todo, una gran vida, una gran esposa, como para demostrar su punto. Se acercó y me dio un golpecito en el pecho con una sonrisa juguetona y lasciva. La pasión se sintió, escenificada. Demasiado esfuerzo para parecer natural. Le seguí el juego, devolviéndole una sonrisa sensual. Media hora después, sus ronquidos llenaron la habitación. Bajo el suave resplandor de la lámpara de noche, estudié su rostro dormido. Las líneas cada vez más profundas alrededor de su boca, las tenues manchas marrones esparcidas por su piel, la boca ligeramente abierta que emitía un flujo constante de ruido. Este hombre, tan familiar. De repente me pareció un extraño. Frank es el dueño de un periódico de primera línea. Su estatus es prácticamente intocable. Cuando se pone serio, la gente se desvive por apaciguarlo.
Los medios de comunicación y los profesionales de las relaciones públicas prácticamente adoran el suelo que pisa. Sin embargo, a pesar de la atención y el poder, nunca ha habido ni un susurro de escándalo a su alrededor. Como le gusta decir, cuanto más éxito tiene un hombre, más debe proteger su reputación. Nunca he estado de acuerdo con ese sentimiento. Es ilógico. He oído a hombres decir cosas como: cuando tenga éxito, viajaré desde Tailandia hasta Ámsterdam y me acostaré con todas las personas que pueda. Dejaré mi huella en Yurache. El éxito y la protección de la propia reputación tienen poco que ver entre sí. Pasé el dorso de mi mano por el rostro de Frank y lo llamé suavemente por su nombre. Frank, no hay respuesta. Si esto hubiera sucedido hace unos años, probablemente le habría ajustado la almohada, le habría puesto la manta encima y me habría quedado dormida escuchando sus ronquidos, pero ahora, acostada a su lado. Se sentía como estar estacionada al lado de un viejo tren de vapor, con el silbato sonando cada 2 segundos. Me levanté de la cama, me puse una bata y cogí el teléfono de Frank. Como socio principal de un bufete de abogados, he manejado innumerables casos de infidelidad. ¿Rebuscar en los secretos de un hombre en su teléfono? A estas alturas, es prácticamente cuestión de memoria muscular. Primero, silencié su teléfono para evitar cualquier sonido incriminatorio. Luego, ingresé su contraseña. La pantalla se iluminó al instante. Fui de puntillas al estudio. ¿Cuentas en redes sociales? Una pérdida de tiempo. Rara vez contienen evidencias reales. Fui directamente a configuración, luego a privacidad, luego a servicios de ubicación. Desde allí, servicios del sistema y, por último, ubicaciones significativas. En la pantalla apareció un mapa, seguido de línea tras línea de historial de ubicaciones, en todos los lugares donde había estado, cuándo llegó y cuánto tiempo se quedó. Todo estaba allí, explicado con perfecto detalle. Mis dedos temblaban mientras me desplazaba por la página. Una mezcla de temor y anticipación se agitaba en mi pecho, haciendo que mi corazón se acelerara, y entonces lo vi. Calle 42, no 106, según su teléfono. Frank había estado allí casi todos los días, incluyendo esta noche. Desde las 7 de la tarde hasta las 9:40 de la noche su ubicación no cambió ni una vez durante ese tiempo. A menos que hubiera perdido su teléfono, solo había una explicación. Frank también estaba allí. Vivimos en el extremo este de la ciudad. Su oficina está en el oeste. ¿Pero este lugar? Está en el sur, junto a la costa, el tipo de lugar que no explica el olor a humo en la ropa interior de alguien. Lo grita, por curiosidad. Busqué la dirección en línea. Nuevas construcciones. Propiedades de alto valor. Vistas al mar y ventanales de piso a techo. La zona no tenía oficinas, solo un centro comercial casi terminado y muy pocos restaurantes, ninguno de ellos bueno. Estaba apartada, aislada. La persona que Frank afirmó haber conocido esa noche tampoco vivía allí. Tenía lo que necesitaba, pero aún así abrí sus mensajes. Frank es demasiado orgulloso como para molestarse en borrar historiales de chat. Es del tipo que piensa que borrar mensajes es algo indigno de él. Efectivamente. Las conversaciones estaban intactas. Hay algo extraño en las mujeres. Cuando se trata de revisar el teléfono de su marido, es como si hubieran desbloqueado una capacidad sobrehumana para leer rápido, ignorando el flujo interminable de bebé. Te extraño y te amo más que nada. Me concentré en las conversaciones del mes pasado, y allí estaba yo, siendo el tema principal de un intercambio de 10 minutos. Cuando terminé de leer, tomé fotografías de cada mensaje condenatorio que había en la pantalla, uno por uno. Luego apagué el teléfono. Volví al dormitorio lo más silenciosamente posible y lo dejé exactamente donde lo había encontrado, de pie junto a Frank. Sentí una extraña sensación de desapego. Allí estaba él, profundamente dormido, los surcos profundos alrededor de su boca, las ligeras canas en sus sienes, el rítmico ascenso y descenso de su pecho. Frank, susurré en silencio, como si pudiera oírme. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? El año en que conocí a Frank, yo estaba en segundo año de universidad y él en último. Yo era un estudiante de derecho mediocre, mientras que él era una estrella en el departamento de filosofía. Los profesores lo aclamaban como un talento que aparecía una vez cada 10 años. Era verdaderamente brillante. Elocuente y perspicaz, sus artículos en el periódico del campus eran agudos y provocaban reflexión. En la torre de marfil del mundo académico, un único halo de brillantez podía eclipsar todos los defectos. Frank se convirtió en la joya de la corona de la escena de las citas en el campus, el premio inalcanzable. Yo, en cambio, era invisible, aunque él era quien me perseguía.
Para todos los demás parecía como si yo hubiera ascendido mucho más allá de mi posición. En aquel momento yo también lo creí. Frank me hizo sentir envuelta en el romanticismo. En cada cumpleaños, en cada día festivo, planeaba sorpresas extravagantes solo para mí. Incluso después de casarnos, nunca dejó pasar esos gestos románticos. Con el tiempo, abrí mi propio bufete de abogados y me convertí en lo que la gente llama un jefe exitoso. Mis ingresos aumentaron de manera constante y finalmente alcanzaron a los de Frank. Los rumores acerca de que me iba a casar con alguien de una posición más alta se fueron desvaneciendo poco a poco. Frank nunca dijo mucho sobre eso, pero me di cuenta de que le molestaba. Una vez le dije, no tengamos hijos, ¿de acuerdo? Él sonrió y respondió, por supuesto. Siempre serás el bebé de esta familia, pero las palabras dulces terminaron cuando sus padres lo presionaban para que tuviera hijos. De vez en cuando se enojaba y se desquitaba conmigo con comentarios ásperos, así que comencé a caminar de puntillas, tratando de preservar nuestro matrimonio. Protegí cuidadosamente su ego. Aunque mis ingresos superaban los suyos, nunca se lo dije. En su mente, yo seguía ganando menos y le dejé creerlo. Pensé que manejar las cosas de esta manera aseguraría la longevidad de nuestra relación, pero la vida se rige por la ley de Murphy. Cuanto más cauteloso seas, mayor será el desastre cuando todo se desmorone. Una de las ventajas de dirigir un bufete de abogados es el acceso a recursos y conexiones. En ese momento, sobre mi escritorio, había una fotocopia de un contrato de arrendamiento firmado a nombre de Frank, un contrato de arrendamiento por 1 año. Se paga 3 meses por adelantado. Junto a él había fotografías de Frank entrando y saliendo de un apartamento con una mujer joven. Frank estaba teniendo un romance con una chica universitaria. La mujer de las fotografías tenía el pelo castaño ondulado que brillaba con un suave tono rosado bajo la luz del sol. Su sonrisa irradiaba felicidad. En una foto, llevaba una blusa con mangas abullonadas, una falda ajustada y tacones altos con tiras que la hacían media cabeza más alta que Frank. Frank estaba de pie junto a ella, luciendo como un hombre realizado, con una expresión ligeramente satisfecha en su rostro. Su nombre era Selena. Acababa de graduarse y estaba haciendo prácticas en el periódico de Frank como asistente editorial, un superior y un subordinado, una dinámica propicia para este tipo de enredo tonto. En estas situaciones, el jefe es un depredador y el pasante es un ingenuo. Me quedé mirando las fotos, con mis pensamientos dando vueltas, cuando una notificación me devolvió a la realidad. Hoy tengo una reunión en el periódico. Puede que llegue tarde a casa. Era un mensaje de Frank. Miré al hombre confiado en las fotos. Luego volví a mirar mi teléfono, donde una única frase despectiva resumía toda su interacción conmigo. El asco empezó a crecer dentro de mí. Ni rastro de culpa, ni miedo a que me descubran, solo arrogancia. Me quedé mirando mi teléfono durante un largo rato antes de responder con un simple, bueno. El apartamento con vista al mar estaba a unos 20 kilómetros de mi oficina. Después del trabajo, tardaba media hora en llegar allí en coche. Para entonces, el sol ya se había puesto hacía rato. El complejo estaba casi a oscuras, con solo unas pocas ventanas iluminadas, señal de que la ocupación todavía era baja. La ventana que estaba mirando permaneció completamente oscura. Me quedé en el coche, mientras continuaba leyendo un nuevo conjunto de leyes que no había tenido tiempo de terminar antes. Ser abogado significa que siempre estás buscando nuevos conocimientos. Y yo apenas había leído la mitad de la 3ª sección. La idea de que mi horario de estudio nocturno se viera interrumpido hizo que la irritación brotara en mi interior. ¿Por qué los adultos insisten en hacer cosas que crean problemas innecesarios para los demás? Después de unos 30 minutos, la ventana finalmente se iluminó. Dejé mi libro a un lado, cerré el auto y me dirigí hacia el piso superior. Golpeé la puerta. 3 golpes, luego 3 más. No hay respuesta. Por un momento fugaz, me permití tener esperanza. Entonces la puerta se abrió. Frente a mí se encontraba una mujer joven, exactamente igual que en las fotografías, y así, cualquier posibilidad de negación desapareció. Tenía una nariz delicada y ojos profundos y suaves. Su flequillo enmarcaba su rostro a la perfección y su maquillaje era impecable. En persona, exudaba el tipo de juventud radiante que ninguna fotografía podría capturar por completo, pero su realidad destrozó la ilusión. El pijama que vestía, las pantuflas en sus pies y el empalagoso y dulzón perfume que flotaba en el aire. Sus decisiones, su consumo, decían mucho sobre quién era ella. Qué chica tan hermosa, viviendo en circunstancias tan modestas. Casi sentí pena por ella. En el momento en que me vio, se quedó paralizada.
Su expresión cuidadosamente elaborada vaciló y su rostro palideció. Sonreí y entré sin esperar una invitación. La sala de estar era espaciosa, de más de 30 metros cuadrados. Los muebles eran mucho más lujosos que los que ella vestía, lo que creaba una extraña desconexión. Sobre la mesa de café había una caja de Tiffany abierta, en el interior había un collar con colgante de 2 corazones, el clásico diseño plateado y azul. Parecía que alguien se lo hubiera probado recientemente. Al verlo, comprendí inmediatamente el valor de Selena a los ojos de Frank. Sí, Tiffany es cara, pero este collar en particular es una de sus piezas de nivel de entrada, no es tan caro. Hice un recorrido lento por la habitación antes de detenerme en el ventanal que iba del piso al techo. Desde allí, podía ver el océano, enmarcado por las farolas que se extendían a lo lejos. Después de un largo día de trabajo, una vista como esta podría ser relajante. A Frank le debe haber encantado estar allí, disfrutando del paisaje mientras se entregaba, lo que fuera que hiciera. El pensamiento me hizo reír. ¿Por qué siento empatía por él? Frank salió del baño un momento después. Al verme, se detuvo en seco. Por un breve instante, su expresión lo delató. Luego, se obligó a recuperar la calma. No dije nada. Solo lo miré fijamente. Llevaba una túnica azul oscuro que le llegaba más allá de las rodillas. El vello húmedo de sus piernas se pegaba a su piel en mechones irregulares. Qué considerado de su parte usar una bata para la nueva chica. Conmigo, él solía holgazanear sin nada más que una toalla, o a veces, ni siquiera eso. Pero para ella, él mantenía una capa de misterio. Frank se acercó con expresión serena, pero cuando abrió la boca para hablar, las palabras no le salieron. Su mandíbula se movió en silencio por un momento antes de girar la cabeza. Como si la situación fuera inexplicable para él. La muchacha, sin embargo, no dudó en hacerlo. Dio un paso adelante y habló por él con sorprendente seguridad. Olivia, dijo ella. El sonido de mi nombre me sobresaltó por un momento. Ella sabía quién era yo. Claramente, lo sabía desde hacía tiempo. La miré a los ojos y, por primera vez, vi desafío. Ella no tenía miedo, me estaba desafiando. La miré fijamente, sin pestañear. No, hablé. No reaccioné. Solo sostuve su mirada hasta que perdió la compostura. Ella se retorció, moviendo las manos torpemente. Solo entonces me ablandé. En las negociaciones, dominar la sala desde el principio es clave para lograr una victoria rápida. Selena finalmente se alejó y se retiró a la cocina. Cuando regresó, llevaba una bandeja de fruta y, con aire despreocupado, mostraba una manzana recién pelada. ¿Quieres un poco de manzana?, preguntó con voz suave pero mordaz, como si se estuviera burlando de mí. La ignoré por completo. No estaba aquí por ella. Mi objetivo era Frank. Pasaron 10 minutos y Frank seguía sin decir nada. La actuación de Selena se prolongó, alternando entre el primer acto y el segundo de su obra unipersonal. Finalmente, Frank reunió el coraje para romper el silencio. Selena tuvo algunos problemas en el trabajo, comenzó con voz tensa. Después de la reunión, me preguntó si podía ayudarla a solucionar las cosas. Era el tipo de excusa que solo daría alguien acostumbrado a mentir, débil, artificial, y lo dijo de todos modos. Dejé de lado mi actitud imponente en respuesta a la débil excusa de Frank. En lugar de discutir, bajé la cabeza y dije en voz baja, «Está bien». Frank se quedó paralizado, sorprendido. Me repetí, «Está bien». Habíamos estado casados el tiempo suficiente para que él me conociera. Sabía que yo nunca hablaba sin motivo y ahora su mente debía estar dando vueltas. Alguien me dijo que te vio con una jovencita, tirando de ti en la calle, dije con voz ligeramente temblorosa. No les creí. Les dije que Frank y yo estábamos bien. Nos amábamos, pero ahora, aquí estamos. Las lágrimas brotaron de mis ojos y antes de poder detenerlas, empezaron a caer. Yo no era el tipo de mujer que lloraba, no delante de nadie y, mucho menos, por Frank. Verme así lo sacudió claramente. Su expresión de confianza vaciló y se acercó más para intentar consolarme. Cariño, vámonos a casa, dijo con dulzura. Allí podemos hablar de esto. Esa palabra, cariño, hizo que Selena se moviera incómoda. Su expresión delataba un atisbo de inquietud, y ese era exactamente mi plan. Frank es un patriarca de manual, rápido para proteger a los débiles y despreciar a los fuertes. Siempre sintió la necesidad de proteger a las mujeres que consideraba frágiles y dependientes, mientras criticaba a las que eran independientes y capaces. Así que, esta noche, jugué mi papel con cuidado. Utilicé su instinto de protección como arma,
convirtiendo su propio sesgo en una herramienta en su contra. Selena no comprendió el cambio repentino en la dinámica de poder. Intentó provocarme de nuevo. Olivia, no te enfades. Es todo culpa mía, dijo, con voz temblorosa y falso remordimiento, y los ojos llenos de lágrimas. Incluso miró a Frank en busca de apoyo, la imagen perfecta de la impotencia. Había visto esta actuación incontables veces antes. Mujeres como ella, interpretando el papel de la víctima digna de lástima. Ganándose la compasión a corto plazo mientras sacrificaban su fuerza a largo plazo. La ignoré por completo y me volví hacia Frank. Frank, dije con voz entrecortada. Creo que entiendo por qué ha pasado esto, pero hemos estado casados durante tantos años, ya no sé cómo seguir adelante contigo. Me sequé otra lágrima y dejé escapar un suspiro tembloroso. Me has traicionado. Dicho esto, me levanté. Agarré mi bolso y caminé rápidamente hacia la puerta. Me fui sin mirar atrás. La primera lección que aprendí sobre la dualidad humana vino de Frank. En su juventud deslumbró a todos con su carisma y brillantez, pero tras las puertas cerradas era un hipócrita. Despreciaba a innumerables personas y cosas, todo ello mientras pretendía ser moralmente superior. Solo actuaba cuando estaba seguro de que tendría éxito. Un cobarde cauteloso, envuelto en un manto de confianza. Esta noche. Mi propósito en ese apartamento no era solo enfrentar su traición. Era observar la dinámica entre él y Selena. Estudiar el valor que se daban mutuamente y cómo presentaban su relación. Lo más importante era que yo tenía que desempeñar mi papel, el de la esposa desconsolada, devastada por la infidelidad de su marido. El primer acto se completó. Aparqué junto al mar, bajo una farola. Y bajé la ventanilla. El aire fresco me ayudó a despejar la cabeza mientras sacaba mis textos legales. Alterar la agenda de esta noche solo alteraría también la de mañana. El lenguaje denso de los estatutos no ayudó. Leí las secciones, pero mi estómago se revolvió por las náuseas, no por el texto, sino por lo que acababa de presenciar. Lo único que quería era darles una bofetada a ambos, pero en lugar de eso me vi obligada a actuar con fragilidad. A fingir dolor e impotencia. Me tomó 4 horas calmarme lo suficiente para conducir a casa. La casa estaba muy iluminada cuando llegué. Frank estaba sentado en el centro del sofá, con expresión sombría, esperando. Pasé junto a él sin decir palabra y fui a cambiarme. Olivia, gritó, con voz cargada de falsa preocupación. Tenemos que hablar. Frunció el ceño como si realmente estuviera preocupado por mí. Luego empezó a disculparse. Me dijo que él se había equivocado, que yo me había equivocado, que nuestro matrimonio, nuestra sociedad, todo estaba mal, y tú, añadió. También estás equivocado. Llevamos 10 años casados y todavía no tenemos un hijo. Mis padres están desesperados. Me han estado presionando constantemente. Te pedí que fueras al médico, pero te negaste. Dijiste que el matrimonio no necesita hijos para mantenerse unido, pero necesito un hijo. He estado soportando toda esta presión durante años porque te amo. Pero este sacrificio constante es agotador. Había escuchado este discurso antes, casi palabra por palabra. Frank le había dicho lo mismo a Selena en sus mensajes. Me había pintado como la villana de su historia. Una esposa con defectos que no podía darle lo que necesitaba, lo que lo convertía en el héroe trágico de nuestro matrimonio. Al escucharlo ahora, casi sentí que el asunto fue culpa mía, que lo había empujado hacia los brazos de Selena. Es una táctica común entre los arrogantes. Desviar la culpa planteando quejas no relacionadas. ¿No tienes hijos? Podríamos haber adoptado. Probamos la FIV. Había opciones. ¿No tienes hijos? Querías que alguien más tuviera uno para ti, así que ¿por qué tener una aventura con una jovencita en lugar de encontrar una madre sustituta? ¿No tienes hijos? No fue mi culpa. Miré a Frank. Mi mente se llenó de un torbellino de ira y lógica. Pero lo que salió de mi boca fue diferente. Entiendo cómo te sientes, dije lentamente. Estos años sin hijo han sido duros para mí también. Si tienes que hacer esto, hazlo. No tengo otra opción. Había ensayado cuidadosamente estas líneas, escribiéndolas para asegurarme de que dijeran lo suficiente sin comprometerse a nada. Frank me miró sorprendido, pero luego su expresión cambió. Racionalizó mi respuesta, atribuyéndola al defecto que creía que yo tenía. Después de todo, como le había dicho a Selena, Olivia no me ha dado un hijo en 10 años. ¿Qué derecho tiene a exigirme nada? Las personas indecisas y engañosas, como Frank, a menudo necesitan un poco de estímulo para dar el siguiente paso. El sábado era el día de la reunión social mensual de Frank, una mezcla de networking y actuación ostentosa. La lista de invitados estaba formada por personas socialmente prominentes,
todas ellas vestidas para impresionar y con regalos cuidadosamente escogidos, finos juegos de té, vinos añejos, elegantes jarrones, como anfitriones. Frank y yo hicimos nuestras rondas diligentemente, intercambiando cortesías mezcladas con educada falta de sinceridad. En poco tiempo, la multitud adoptó su verdadera forma, un escenario para comentarios sarcásticos velados y encubiertos de elogios. Podríamos ganar 10 veces más de lo que ganamos y aún así no alcanzar el nivel del señor Spencer, comentó alguien con una sonrisa exagerada. Me lo encontré el otro día, caminando con una jovencita. Por un momento, pensé que era su esposa, dijo Gray, reclinándose casualmente en su silla, con los brazos extendidos en una actitud fingida. Pero Olivia no tiene el pelo teñido, ¿verdad? Su tono era ligero, pero el desafío en sus palabras era inconfundible. Gray era un antiguo rival de Frank, cuyo negocio había sido salvado recientemente por un golpe de suerte. Un aumento en los precios de los metales preciosos había convertido el equipo de plata de su fábrica en una pequeña fortuna. Siempre había despreciado el exterior pulido de Frank, lo consideraba un fraude pretencioso, y ahora que tenía los medios para competir, no estaba dispuesto a desaprovechar la oportunidad. El rostro de Frank se ensombreció, aunque mantuvo una compostura rígida. En mi interior, podía sentir la furia latente. La sala quedó en silencio y la tensión era palpable. La mayoría de los invitados evitaban el contacto visual y de pronto buscaban excusas para estar ocupados. Sin embargo, algunos no pudieron resistirse a mirar de reojo a Frankie, y sobre todo, a mí. Esperando mi reacción, coloqué mi copa de vino sobre la mesa y sonreí serenamente al grupo. El señor Gray debe haber visto a mi prima, dije con ligereza. Hace poco hice arreglos para que hiciera una pasantía con Frank. Se parece mucho a mí por detrás, es fácil confundirse. Los invitados intercambiaron miradas curiosas, despertando el interés. Gray arqueó las cejas con fingida sorpresa, claramente no impresionado por mi explicación. Pero no dispuesto a cuestionarla abiertamente, sabía que lo que Gray había presenciado probablemente era mucho más que un paseo casual. Los detalles de lo que había visto, tal vez un toque íntimo o un gesto inconfundible, estaban escritos en su rostro. Frank, que entendió rápidamente lo que me decía, siguió mi ejemplo riéndose. Gray, realmente tienes una imaginación muy viva. Los invitados, percibiendo el cambio, se unieron con risas educadas y la conversación continuó. Frank me lanzó una rápida mirada, en parte con gratitud, en parte por algo completamente distinto. Había conservado su frágil personalidad pública, su fachada cuidadosamente cuidada. Me pregunté si reconocía el esfuerzo detrás de mi sinceridad. El complejo de apartamentos en la calle 42 era una propiedad de reciente desarrollo, con muchas unidades aún desocupadas o listadas para alquiler. El mismo día que me comuniqué con un agente, conseguí una unidad justo enfrente de la de Selena y Frank, con una vista clara de sus ventanas de piso a techo. Organicé el espacio meticulosamente. Cerca de la ventana, coloqué 2 plantas grandes en macetas, con sus hojas anchas perfectamente ubicadas para ocultar la cámara de vigilancia ubicada entre ellas. La cámara estaba orientada directamente hacia la ventana, capturando todo con gran detalle. Al vivir en este complejo, me propuse integrarme a la comunidad. Cultivé relaciones con los vecinos, convirtiendo sutilmente a algunos en informantes involuntarios. Después de un par de semanas, un vecino en particular me llamó la atención. Su nombre era David. David era el epítome de la riqueza ostentosa. Le encantaba hacer alarde de su estatus y parecía prosperar gracias a la atención. Una vez que obtuve su información de contacto, comencé a reconstruir su personalidad a través de sus redes sociales. Su foto de perfil era una selfie con gafas de sol en la playa. ¿Su última publicación? Posando junto a un Audi R8, cada publicación era una variación del mismo tema, manos agarrando un volante con el logo en un lugar destacado. Escapadas a clubes nocturnos rodeados de mujeres o lujosas escenas junto a la piscina. No tardó mucho en perfilarlo. David era un niño de padres ricos, enérgico, arrogante y depredador. Un detalle en sus publicaciones me llamó la atención. Todos los lunes, miércoles y viernes por la noche, se registraba en un club de natación de lujo cerca del complejo de apartamentos. Los títulos iban desde 2000 metros. Nuevo ritmo récord, hasta agotado de nadar. Pero la vista de la piscina lo vale. David era exactamente el tipo de persona que necesitaba. La gente solo ve lo que quiere ver, no importa cuántas razones tenga para no dejar que Frank salga airoso, mientras siga interpretando a la esposa vulnerable. Él lo creerá.
Adora a las mujeres que desempeñan ese papel, indefensas, sumisas, necesitadas de su protección. Con el tiempo, ha bajado por completo la guardia cuando está conmigo. Incluso ha empezado a mencionar a Selena en conversaciones informales. En su relato, ella es una muchacha diligente y trabajadora de un pueblo remoto y desfavorecido, con muchos hermanos y poco apoyo económico. Una muchacha como ella, dijo una vez, ¿por qué tendría que sufrir así? Giré la cara para agarrar el control remoto del televisor, ocultando la sonrisa que amenazaba con curvar mis labios. Entonces, ¿viniste al rescate? Bromeé, manteniendo un tono ligero. Simplemente pensé que si ella necesitaba ayuda, debería ofrecérsela. Por una fracción de segundo, mi sonrisa vaciló. En mi mente me burlé. Si quieres acostarte con ella, admítelo. Al menos así tendrás la decencia de enfrentar tus propios deseos como un hombre. Me incliné más cerca y coloqué mi mano suavemente sobre la suya, descansando sobre su rodilla. Siempre has sido muy amable, dije suavemente. Cuando empecé, estaba igual de perdida. Tuve suerte de tenerte a mi lado. El rostro de Frank se iluminó, claramente complacido con mis palabras. Me besó la frente y una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios. Frank, continué, mirándolo con lo que sabía que era la combinación perfecta de adoración y sinceridad. Solo quiero cuidarte para siempre, cariño, murmuró, acercándome y besándome. Esa noche, Frank estaba particularmente entusiasmado. Sé mucho más sobre Selena que Frank, junto al contrato de alquiler y las fotos de vigilancia. En mi escritorio se encuentra su informe de antecedentes, un dossier que detalla la vida de un amante profesional. Si no hay un término oficial para ello, bien podría afirmar que es mi invención. Cuando era estudiante universitaria, Selena se enamoró de un pequeño empresario. Un hombre rechoncho con trajes que no le quedaban bien y camisas con flores llamativas. Con solo mirarlo, la mayoría de las personas perderían por completo el interés por el sexo opuesto, pero Selena lo soportó. En el último año de secundaria, ya había pasado a otro hombre, mucho mayor que ella. Esta vez, presionó a su esposa para que se divorciara de él. Y logró desviar decenas de miles de dólares en menos de un año, pero el dinero no era para ella. Cada centavo que ganaba, o extorsionaba, era transferido a su familia y cada transferencia quedaba meticulosamente registrada en sus extractos bancarios. Para ella, esto era una estrategia, no un capricho. Mientras tanto, Frank permaneció ajeno a lo que yo estaba haciendo. Él confiaba demasiado en mí como para sospechar algo. Incluso cuando yo silenciosamente comencé a transferir activos, los ingresos que Frank no conocía los trasladé a cuentas a nombre de mis padres. Los ingresos que él podría sospechar pero no podía cuantificar los reasigné a nuevas designaciones. Mis padres sabían exactamente lo que estaba haciendo, no me interrogaron ni me detuvieron. Simplemente me recordaron que no presionara demasiado a Frank, pero luego estaba el extracto bancario de Selena. Esas transferencias a su familia son cada una un testimonio de su calculado autosacrificio. Me encontré dudando. Por un momento me pregunté, ¿soy diferente de ella? Selena se acercó a mí justo cuando estaba empezando a vacilar. Últimamente, los padres de Frank habían sido implacables con el tema de los niños. A diferencia de antes, cuando yo evadía el tema con cortesía, esta vez los interrumpí de plano. No lo tomaron bien. Llamaron a Frank de inmediato y le advirtieron que dejara de permitir que Olivia lo frenara y que nos diera un nieto, pase lo que pase. Frank, habiendo malinterpretado mis calculadas palabras como permiso, naturalmente compartió esto con Selena. Entonces, Selena se acercó y me invitó a reunirnos en un café cerca de mi oficina. En el momento en que se sentó, fue directo al grano. Olivia, Frank dijo que le dijiste que me dejara darle un hijo. Su franqueza no me sorprendió. Frank y yo llevábamos casados el tiempo suficiente como para que él comprendiera el significado de mis palabras, y no tenía ninguna duda de que se las había transmitido, pero las intenciones de Selena para este encuentro estaban lejos de ser inocentes. Me di cuenta inmediatamente de que su teléfono no estaba sobre la mesa, ella estaba grabando. Soy un aficionado, pensé. Ni siquiera me molesté en usar un dispositivo de grabación adecuado. A diferencia de ella, yo iba preparada. La discreta grabadora que llevaba en el bolsillo era más pequeña y mucho más eficaz. Sonreí con calma. Nunca dije eso. Selena se quedó congelada y perdió el equilibrio por un momento. Aproveché la oportunidad. ¿Frank quiere que tenga su hijo? Pregunté fingiendo curiosidad. Sí. Soltó ella, demasiado rápido. ¿Y qué piensas de eso? Yo, soy muy joven todavía. ¿Cómo puedo tener un hijo así como así? Por casualidad, la palabra me impactó.
Entendí lo que quería decir. Estoy segura de que Frank no esperaría que pasaras por todos esos problemas para nada, dije, dirigiendo suavemente la conversación. Sus verdaderos motivos eran evidentes. Desde el momento en que entró y me acusó, todo se había tratado de negociar su precio. Ella pensó que yo había hecho una exigencia y ahora quería que yo pagara por ella, pero yo no había hecho ninguna exigencia. Aún así, tan pronto como cambié el tema al dinero, Selena siguió con entusiasmo mi ejemplo. Dijo que me daría $300,000 si lo hacía. Afirmó. Bueno, respondí con una suave sonrisa, eso ya no parece casual, ¿verdad? Pero soy tan joven. ¿Solo $300,000 por algo así? Exclamó con frustración en la voz. Su desesperación, mezclada con codicia, me llenó a partes iguales de disgusto y lástima. ¿Para qué necesitas tanto dinero?, pregunté, dándole la oportunidad de explicar sus dificultades y tal vez tomar un camino diferente. Si ella hubiera estado dispuesta a compartir sus dificultades y alejarse de Frank, yo mismo podría haberle ofrecido el dinero, pero no lo hizo. En lugar de eso, intensificó su tono y levantó la voz lo suficiente para atraer miradas de las mesas cercanas. No puedes tener hijos, y ahora quieres que lo haga yo por ti, que me hagas pasar un infierno, y ni siquiera me pagas lo que corresponde. Sus palabras resonaron en el café. Los desconocidos nos miraban con curiosidad y con prejuicios. No se trataba solo de tener hijos, sino de poder. Selena y Frank creían que tenían la ventaja porque yo no podía tener hijos. Y vieron eso como una herramienta para acorralarme y someterme. Por un momento fui lo suficientemente tonto como para sentir lástima por ella. ¡Qué error! Me levanté bruscamente, terminando la conversación. Cuando una mujer abandona toda simpatía y se compromete plenamente con sus planes, puede ser despiadada. Cuando salimos del café, Selena finalmente sacó su teléfono y puso fin a la grabación. Pensó que todo había terminado. No lo fue. La llevé a un espacio abierto al aire libre y luego cambié a un tono de fingida vulnerabilidad. Mis palabras estaban cargadas de una amargura calculada. Mujeres, dije casi para mí misma. Nunca podemos escapar de esto, ¿no? Si tienes un hijo, los hombres no asumen ninguna de las cargas. Si no tienes uno, los hombres son los que cargan con toda la culpa. Es absurdo. Selena fue tomada por sorpresa por la repentina intimidad de mis palabras y permaneció en silencio. Frank, continué, sacudiendo la cabeza como si no lo pudiera creer. ¿De verdad tuvo la audacia de ofrecerte solo $300,000? Como si las mujeres valieran tan poco. Tal como me ha tratado a mí todos estos años. Selena vaciló, percibiendo el cambio de tono pero sin saber cómo responder. Mira, dije, suspirando profundamente, como si me hubiera resignado. Si tienes o no el hijo es tu decisión. Tu cuerpo, tu elección. Pero si decides seguir adelante con ello, estoy dispuesta a darte a ti y al niño otros $300,000, en privado. Considéralo una compensación por el sufrimiento que tendrías que soportar en mi nombre. Sus ojos se abrieron, prácticamente brillando ante la mención del dinero adicional, pero rápidamente intentó ocultar su entusiasmo, forzando una expresión neutral. ¿Cómo sé que cumplirás tu palabra?, preguntó con un tono al mismo tiempo cauteloso y esperanzado. Selena, dije con voz firme, estás malinterpretando algo. No se trata de que te deba algo. Se trata de que reconozca tu dolor como mujer, nada más. Con eso terminé la conversación y me alejé, dejándola procesar mis palabras. Selena necesitaría tiempo para pensar y sopesar sus opciones. Había plantado la semilla. Ahora esperaría que creciera. A medida que las personas envejecen, aprenden a confiar más en la experiencia y la intuición. Últimamente, las palabras de mis padres, no presiones demasiado a Frank, han estado resonando en mi mente. Detener mi plan ahora todavía sería posible, pero sería una decisión tan monumental como iniciarlo. Antes de tomar esa decisión, necesitaba analizar y comparar cada dato, cada bit de evidencia. Entonces recuperé el dispositivo de grabación que había colocado en el auto de Frank hacía semanas. No tardó mucho en descubrirse la verdad. En menos de 2 semanas, Frank había tenido sexo con Selena en el mismo coche que usamos para llevar a nuestros padres a paseos familiares. La realidad me golpeó tan fuerte que casi salí corriendo por la puerta para comprar un auto nuevo inmediatamente. ¿Qué demonios? Me tomó varias respiraciones profundas y un largo momento con los auriculares quitados antes de poder recuperar la compostura. Durante horas escuché las grabaciones. Sus conversaciones borraron cualquier duda que tenía sobre seguir adelante con mi plan. Estos dos no merecían misericordia. ¿Te divorciarás de ella? La voz de Selena era dulce, con un matiz de manipulación. Eso no es algo que pueda decidir de inmediato, respondió Frank,
desviando el tema como siempre. Entonces no tendré a tu hijo. Frank se rió. Con voz llena de condescendencia. Eres demasiado linda. Si me muevo como es debido, tendrás a mi bebé, lo quieras o no. Su respuesta lúdica se perdió bajo los sonidos de intimidad física que siguieron. Más tarde, sus voces regresaron. Ella es abogada. Si te divorcias de ella, ¿no significaría que te quedarías sin nada? He oído que los abogados pueden despojar a sus esposas de todo. Frank resopló. ¿Ella? Por favor. Ella ha tenido ese título de socia durante años, pero sus ganancias son menos de la mitad de las mías. Nunca ha manejado ningún caso importante. ¿A su nivel? ¿Cómo pudo hacer que me fuera sin nada? De todas formas, debes tener cuidado. Parece bastante inteligente, no te preocupes por eso. Ya lo tengo todo resuelto, confío en ti. Eres mi fortaleza. Si ella intenta pedir el divorcio, tengo muchas formas de arruinarla. ¿Destruir la reputación de una mujer? Fácil. ¿Qué quieres decir? Ella va a todas esas galas y eventos, ¿no? Hay muchos hombres alrededor. ¿Crees que nunca ha cometido un error? ¿Crees que ella hizo trampa, aunque no lo haya hecho? Siempre puedo hacer que parezca que sí. Las grabaciones se almacenaron de forma segura en un disco duro externo. Toda duda que me quedaba se había disipado. Mi decisión era clara, iba a hacerles pagar. Esa tarde, le pedí a mi asistente que comprara una tarjeta de membresía para el club de natación de lujo cerca del apartamento de Selena y Frank. Se la enviamos a Selena, disfrazada como un pase de prueba gratuito, a partir de entonces, todos los lunes, miércoles y viernes, los días en que David frecuentaba el club, me aseguraba de que Frank estuviera atrapado en casa o comprometido con algún evento social. Durante una semana no pasó nada. Luego, durante la segunda semana, algo cambió. El miércoles por la noche, David publicó una nueva foto en Instagram. En la foto aparecía una mujer con un bikini blanco acanalado, con el torso apoyado en el borde de la piscina. La foto no mostraba su rostro, solo sus brazos y hombros bronceados, pero el pelo largo y rosa cayendo en cascada sobre sus hombros, la reconocí al instante. Selena. El viernes por la noche, Frank estaba en casa, ordenando las estanterías por una vez. Parecía que nadie competía por su atención esta noche. Revisé las imágenes de vigilancia conectadas a mi teléfono. A través de la gran ventana descubierta del apartamento de Selena, la vi encerrada en un apasionado abrazo con David. Los dos no perdieron el tiempo y sus acciones se volvieron más apasionadas a cada segundo. Las expresiones de Selena, su cabeza echada hacia atrás, sus manos agarrando salvajemente a David, eran mucho más genuinas que todo lo que había visto cuando estaba con Frank. Mientras tanto, en el estudio, Frank estaba colocando cuidadosamente un libro en el estante, totalmente ajeno a ello. Miré entre la pantalla y el hombre en la otra habitación. Perfecto. En los días siguientes, la agenda de Frank se fue haciendo visiblemente más liviana. Parecía tener todo el tiempo del mundo, mientras que Selena estaba cada vez más ocupada. Me propuse repasar cada momento de sus encuentros con David que logré capturar. Viéndolo sin saltarme ni un solo cuadro, no tenía forma de saber si Selena estaba tomando anticonceptivos, pero según lo que Frank había mencionado casualmente una vez sobre su ciclo menstrual, no parecía irregular. Lo cual probablemente significaba que no estaba tomando ninguna precaución. Una noche, Frank me llamó a la mesa del comedor. Me sirvió un vaso de agua con expresión seria y resuelta. He decidido que Selena lleve en su vientre a mi hijo, dijo. Esto no fue una sugerencia ni una solicitud, fue una declaración. ¿Selena ya estaba embarazada? No respondí. Frank continuó. Mis padres están de acuerdo, añadió, tratando de tranquilizarme. Olivia, no te preocupes. Estamos juntos desde la universidad. Eres la mujer que más amo y siempre pasaré mi vida contigo. Bajé la cabeza, agarrando el vaso en mis manos y manteniendo mi expresión neutra. Frank pensó que me estaba informando sobre el comienzo del viaje del embarazo de Selena, pero yo ya sabía más de lo que él podía imaginar. Esa impresionante vista desde el ventanal parecía irresistible. A ninguno de los hombres que estaban allí les gustaba correr las cortinas. Lo que me permitió capturar cada momento con mucha facilidad. El último encuentro de Frank y Selena había sido particularmente revelador. La primera ronda apenas duró 10 minutos. Comparada con la de David, la actuación de Frank fue lamentable. Selena ni siquiera se inmutó, y mucho menos mostró signos de placer. Sin inmutarse, Selena inició una segunda ronda. A la mañana siguiente, hubo incluso un tercero. Después de eso, Frank se fue a trabajar al periódico, encorvado y exhausto.
luciendo como un tonto desgastado, pero él estaba radiante. Algo extraño ocurrió después de esa noche. David desapareció de la vista de las ventanas que iban del piso al techo. Al revisar su Instagram, descubrí que había comenzado a nadar en un club diferente. Sumado a las recientes e insaciables demandas de Selena, no tomó mucho tiempo reconstruir la verdad. Si David simplemente se hubiera aburrido de ella, no habría hecho tanto esfuerzo para evitarla. La única explicación plausible era que Selena le había dicho que estaba embarazada y él no quería saber nada al respecto. Con David fuera de escena, Selena recurrió a su plan B, Frank. No me interesaban demasiado los detalles específicos de la pelea entre Selena y David. Mi atención estaba en otra parte, en el detalle más importante de todos. Poco más de un mes después, Selena me llamó. Estoy embarazada, dijo, con una mezcla de nerviosismo y emoción en su voz. Está bien, respondí con calma. Envíame los resultados de tu prueba prenatal. Bueno, esa noche, Frank llegó a casa apestando a alcohol. Su comportamiento era similar al de Selena, vacilante, pero con un matiz de euforia. Más tarde, mientras yacía en la cama, encendió un cigarrillo. Nadie en esta casa había fumado antes. El olor solo fue suficiente para llevarme a otra habitación. Frank estaba tan contento que dejó que las cenizas cayeran sobre su almohada, provocando un pequeño incendio que le quemó el hombro. Al verlo agitarse y palmear las llamas, tuve que luchar para no reírme. Qué tonto. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Selena sentada en el sofá de cuero que yo mismo había elegido. Frente a ella había un plato con fruta cortada con esmero. Frank no ofreció una sola explicación para su presencia, pero Selena fue más astuta que Frank. Al verme, se levantó rápidamente, con cuidado de no mostrar arrogancia. Después de todo, mientras los $300,000 que le había prometido casualmente no se pagaran, ella sabía que debía andar con cuidado a mi alrededor. Mira lo respetuosa que es Selena contigo, dijo Frank, con un tono que tenía un dejo de reproche, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Casi me reí. Sí, muy considerado, respondí con ligereza antes de dirigirme al dormitorio. A estas alturas, el orgullo de Frank estaba por las nubes. Debió haber pensado que era el epítome del éxito. Un hombre con una esposa tolerante y de alto estatus y una amante joven y hermosa dispuesta a tener su hijo sin exigir un título. La sala de estar podría quedarse con esta familia de patchwork. Yo tenía mi propio trabajo que hacer. Me senté en mi escritorio, revisando el desglose detallado de nuestros activos. Todo correcto. Aparte de lo que ya había conseguido y convertido en activos fijos, la riqueza restante de Frank, acciones, fondos y seguros, ascendía a menos de $4 millones. Entre sus acciones había una importante inversión en Hermès, cuyo valor había ido creciendo de forma constante a lo largo de los años y ahora valía cerca de $800,000. Frank la había comprado 3 años después de que nos casáramos y en ese momento declaró: comprar bolsos es demasiado cliché. Prefiero comprarte acciones. En aquel entonces me sentí extasiado, enamorado de su gesto de romance audaz y poco convencional, pero ahora, ese mismo romance parecía grotesco. Su encanto se transformaba en un amargo recordatorio de lo que había sido. Llegó la siguiente reunión mensual de negocios. Esta vez, la multitud era más grande y Frank estaba extasiado. Su energía era contagiosa. Cuando las personas están de tan buen humor, anhelan atención, disfrutan de las celebraciones y buscan validación. Selena también estaba presente, vestida con un vestido blanco que sin duda Frank había elegido para ella. Frank llevaba un traje blanco, cuya confección impecable realzaba su postura y le daba un aire de confianza, pero bajo las duras luces, ese blanco prístino también resaltaba las arrugas de su rostro y las manchas solares diseminadas por su piel. De pie juntos, Selena y Frank parecían un dúo. Bueno, al menos si ignoraba sus caras. No hizo falta mucho para comprender la intención de Frank. Se estaba preparando para presentar formalmente a Selena a su círculo. No me había consultado, ni siquiera me había insinuado sus planes. Me había vuelto invisible, una no entidad. Cuando llegaron los invitados, Selena se sentó en el sofá con una mezcla de nerviosismo y anticipación, mientras Frank revoloteaba por la habitación, irradiando alegría. Me quedé a un lado, observando. La escena hizo que mis pensamientos vagaran. Estaba ansioso por destruirlos a ambos, pero dudé. Si hiciera mi movimiento ahora, la reputación de Frank quedaría destruida antes de que terminara la noche. ¿Pero estaba yo dispuesto a empujarlo hasta el límite? Me pregunté si simplemente era demasiado blando de corazón, demasiado indeciso para actuar con verdadera decisión. Decidí darles una oportunidad más. Ya lo había hecho 2 veces antes, y cada vez terminé en decepción, pero la justicia procesal, exige paciencia. Y, como suele decirse,
A la tercera bala vencida, Frank se apoyó en el piano, contemplando con satisfacción la sala que poco a poco se llenaba. Me acerqué a él y mi mano levantó instintivamente la tapa del piano. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que toqué esas teclas. Sin pensarlo mucho, toqué algunas notas. Entonces, ¿planeas presentar a Selena a todos esta noche? Mis dedos no se detuvieron. Sí, respondió. ¿Cómo la presentarás? Como familia, está bien. Seguí jugando. Olivia, querida, eres una mujer muy tolerante e ilustrada. Tienes que mantener esa postura alta. Dicho esto, Frank se adentró entre la multitud y elevó la voz mientras comenzaba a hablar animadamente con los invitados. Ni por un momento consideró mi posición en ese grotesco arreglo. Seguí tocando, dejando que las notas fluyeran, pero el acorde final y suave que debería haber resuelto la melodía salió áspero cuando lo presioné con fuerza deliberada. En la cena, Selena y yo flanqueamos a Frank, sentados a cada lado de él. Su plato estaba repleto de comida que Frank le había servido con esmero. El mío no tenía más que una cucharada de frijoles que yo mismo había servido. Los invitados, perspicaces como siempre, contemplaron la escena sin decir palabra. Todos sabían lo que representaba ese arreglo. Gray, el mismo hombre que se había burlado de Frank en la última reunión, no pudo resistirse. Entonces, ¿es esta la prima que mencionó Olivia la última vez?, preguntó, con un tono cargado de burla. Sí, respondió Frank, imperturbable. Les presento a Selena. Es familia. La palabra cayó pesadamente sobre la mesa. Sus implicaciones eran inconfundibles. Los invitados inmediatamente dirigieron su atención hacia mí, con curiosidad y anticipación en sus ojos. ¿Qué haría la esposa, la verdadera esposa, en un momento tan humillante? Pero a medida que pasaban los segundos, no ofrecí nada, simplemente sonreí, guardando silencio. Mi expresión no revelaba nada. Gray no insistió más, incluso él sabía que no debía acorralar públicamente a una mujer que ya estaba al borde del abismo. La conversación se reanudó, aunque de vez en cuando la mirada de alguien se detenía en mí por un momento demasiado largo. Entonces Frank habló. Le estaba sirviendo más comida a Selena cuando dijo, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan: estás embarazada, necesitas comer más. La habitación quedó en silencio. Si los ojos pudieran destellar como cámaras, quedaría cegado por la atención. No reaccioné. Seguí comiendo los frijoles de mi plato, cuyo sabor salado de repente se hizo más pronunciado. Frank estaba borracho. Normalmente no era un peso ligero, pero esa noche, eufórico por su triunfo, se había excedido. Cuando las botellas quedaron medio vacías, él ya se tambaleaba y arrastraba las palabras. Estoy feliz hoy, anunció con voz fuerte y temblorosa. En el pasado, cada vez que asistía a eventos como este, las personas a mi lado siempre eran multimillonarios, pero nada de eso me hizo realmente feliz. Los invitados intercambiaron miradas inquietas ante su admisión descuidada. Pero hoy Selena está embarazada y estoy feliz. Mientras hablaba, me dio una fuerte palmada en el hombro. Olivia, llevamos casados muchos años y te quiero, pero no puedes tener hijos. Estoy desesperada. Una mujer, ¿cómo puede una mujer no dar a luz? La bofetada fue muy fuerte y por un momento sentí un dolor real, pero no fue nada comparado con el dolor de la decisión que tomé en ese momento. Cuando su mano cayó, bajé la cabeza, dejando que mi cabello cayera hacia ambos lados, ocultando mi rostro. Detrás de la cortina de cabello, mi expresión permaneció oculta, incluso mientras mi resolución se solidificaba en algo inquebrantable. Frank había cruzado la línea. Frank, ajeno al caos que estaba a punto de desatar, continuó compartiendo su alegría. Querida, Selena será parte de nuestra familia ahora, dijo con la voz llena de orgullo. Ella está embarazada de mi hijo. Juntos le daremos la bienvenida a este mundo. La habitación estaba en completo silencio. Los hombres intercambiaron miradas incómodas, claramente incómodas. Las mujeres, en cambio, miraban a Frank como si fuera un completo lunático, pero no me importaban sus reacciones, porque Frank dijo las palabras que estaba esperando, y yo. Por fin pude levantar la cabeza, levanté la vista y mi rostro ya no era la máscara de indiferencia que había llevado toda la noche, sino una expresión de puro shock, sin filtros. ¿Qué? Mi voz era lo suficientemente fuerte como para detener todas las conversaciones en la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia mí, observando atentamente cómo se desarrollaba el drama. El aire en la habitación se volvió tan tenso que incluso se podía oír el tic-tac de un reloj. Frank me miró confundido, como si tratara de comprender por qué reaccionaba tan fuertemente. ¿Estás diciendo que Selena está embarazada de tu hijo?
Pregunté con voz temblorosa y sin poder creerlo. La cara de Selena palideció. Ella debió haberse dado cuenta de que el control que creía tener se estaba desvaneciendo. Frank, aletargado por el alcohol, asintió tontamente. Sí, ¿por qué? Lo miré fijamente, con los labios temblorosos, como si estuviera intentando formar palabras pero no pudiera pronunciarlas. Luego me volví hacia los invitados y sacudí la cabeza como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Cómo es eso posible? Volví a mirar a Frank y mi voz se quebró por la emoción. Franco, las lágrimas brotaron de mis ojos mientras daba el golpe final. Tienes azoospermia. La sala estalló en un silencio atónito. Era el tipo de silencio tan fuerte que parecía tener eco. Todos los invitados se quedaron congelados, con los ojos muy abiertos y el rostro congelado por la sorpresa mientras asimilaban mis palabras. Frank, todavía mareado por el alcohol, me miró parpadeando. Mientras su mente asimilaba lentamente lo que acababa de decir, la primera en reaccionar fue Selena. Sus manos se cerraron en puños y descansaron rígidamente sobre sus muslos. Ella también se estaba dando cuenta. Cuando Frank y yo recién nos casamos, fuimos a un control de fertilidad de rutina. Había ido a recoger los resultados sola porque Frank tenía una entrevista importante. Mi informe fue perfecto. Todo estaba en orden. Pero el informe de Frank contaba una historia diferente. Las cifras eran devastadoras. ¿Recuento total de espermatozoides? 0. ¿Motilidad? Inexistente. Me quedé mirando ese informe con incredulidad, incapaz de reconciliar al elegante y confiado Frank con la dura realidad de esos resultados, y no podía imaginar cómo reaccionaría Frank si los viera, así que cambié los informes. Había mantenido su azoospermia en secreto durante todos estos años, hasta ahora. Frank golpeó su vaso contra la mesa, rompiéndolo contra el suelo. ¿Qué acabas de decir? Su voz rugió por la habitación, más fuerte de lo que jamás había escuchado en todos los años que llevábamos juntos. Habían pasado 3 minutos desde que solté la bomba. Y la mente borracha de Frank finalmente había reconstruido todo, los años de culpa que nunca había cargado, la arrogancia que nunca había cuestionado, todo encajó en su lugar. Él sabía que no mentía. Sabía que lo había protegido todo este tiempo. Los invitados, todavía aturdidos, volvieron su atención hacia mí, esperando mi respuesta. Mantuve la compostura. Frank, dije en voz baja, con un dejo de resignación. Deberías hacerte la prueba. Vamos a evitar que tus padres me sigan culpando. Le eché una rápida mirada a Selena y luego otra vez a Frank. Con el rostro lleno de decepción, no dejes que me sigan acusando de algo que no es mi culpa. Y con eso, bajé la cabeza otra vez, dejando que mi cabello protegiera mi rostro de las miradas curiosas de la multitud. El rostro de Frank se contrajo de furia. Selena. Gritó, agarrándola del brazo y arrastrándola a otra habitación, cerrando de golpe la puerta y cerrándola con llave detrás de él. Me quedé allí sentado, quieto y sereno, aunque cada fibra de mi ser vibraba con la victoria, incluso ahora. Mantuve mi cabeza gacha y mi rostro cuidadosamente neutral. No podía dejar que se notara mi triunfo. Si los invitados vieran la astucia que se escondía detrás de mis acciones, me temerían. Desconfiarían de mí. Esto haría imposible futuras colaboraciones, así que, a pesar de que ya había ganado, seguía siendo la imagen del dolor, cada movimiento impregnado de una devastación silenciosa. El plan había funcionado, pero todavía necesitaba hacer mi parte hasta el final. Esa noche, la casa finalmente estaba vacía. Los invitados se habían marchado hacía rato. Frank estaba sentado en el sofá. Como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Su barba cuidadosamente cuidada estaba ahora despeinada y sus pantalones, que antes eran blancos inmaculados, estaban arrugados, mostrando las marcas de su compostura desmoronada. La muchacha que él amaba resultó ser un fraude. El niño que planeaba acoger ni siquiera era suyo. La esposa a la que creía haber burlado había estado varios pasos adelante todo el tiempo. Como quisieras, murmuró Frank con amargura, tomando un trago de su vaso. El alcohol se le quedó atascado en la garganta, provocando un ataque de tos que no pudo controlar. Por primera vez vi todo el peso de su decadencia. Parecía frágil, viejo, pero eso ya no era mi preocupación. Frank, dije suavemente, llamándolo por su nombre. Se quedó paralizado y se giró hacia mí, con un leve destello de esperanza en sus ojos. Sabía exactamente lo que esperaba. Pero ya había agotado todas sus oportunidades, cada una de ellas. Vamos a divorciarnos, dije con calma. Dando un paso adelante y colocando los papeles del divorcio que había preparado anteriormente sobre la mesa frente a él, los ojos de Frank se clavaron en los documentos cuidadosamente encuadernados. Extendió la mano para cogerlos y, con manos temblorosas, hojeó algunas páginas. Mientras leía, su expresión pasó de la desesperación a la furia. ¿20%? Susurró,
con voz áspera y llena de incredulidad, por los años que pasamos juntos. Le había dejado el 20% de nuestros bienes compartidos. El rostro de Frank se desfiguró al terminar de leer y su ira se desbordó. Tiró los papeles al suelo con un dramático movimiento de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué solo recibo el 20%? Había desaparecido el hombre refinado y sofisticado que tantos admiraban. Lo que tenía ante mí ahora era alguien irreconocible, furioso, desesperado y vulgar, como una bomba a punto de detonar. No respondí a su pregunta. En cambio, respondí con frialdad: piénsalo, no hay nada en qué pensar. Rugió. Esto no es negociable. No me molesté en responder más. No me importaba si quería negociar o no una vez que el asunto llegara a los tribunales, no le correspondería a él decidirlo. Al día siguiente, Frank fue al banco, y luego al registro de la propiedad, y luego a su agente de seguros. La división de bienes es siempre la pieza central de cualquier divorcio, y Frank no fue la excepción, pero no importaba cuántos lugares buscara. Los números coincidían exactamente con lo que había incluido en el acuerdo de divorcio. Pasó todo el día corriendo de institución en institución y al final tuvo la respuesta. Aún así, no se puso en contacto conmigo. Él no volvió a casa y tampoco fue a ver a Selena. No sabía dónde estaba, pero tenía una buena idea de lo que estaba planeando. Estaba tratando de evitarme. A Frank le encantaba jugar a este juego de desaparecer cuando las cosas no salían como él esperaba. Mientras tanto, Selena me bombardeaba con mensajes. Hubo insultos, maldiciones, súplicas, intentos de razonamiento. Era un flujo interminable de desesperación. Los ignoré a todos y cada uno de ellos, pero, enterrados en su aluvión de mensajes, había fragmentos de sus verdaderas intenciones. Todavía se aferraba a la esperanza de conseguir los $300.000 que yo le había prometido. Sus exigencias, sus maldiciones, sus amenazas solo revelaban el poco poder que realmente tenía, y yo no tenía por qué responderle. Ya no. Al final Frank y yo acabamos en los tribunales. Él se mantuvo firme en no divorciarse, dejándome sin otra opción que presentar la demanda nuevamente. Sabiendo que el proceso podría prolongarse otros 6 meses, pero no tenía intención de esperar tanto tiempo. La mayoría de casos como este no terminan en los tribunales, se resuelven fuera de ellos, así que, en cuanto salimos del juzgado, jugué mi carta del triunfo. Como Don Corleone en El Padrino, le hice a Frank una oferta que no podía rechazar. Había compilado un vídeo en pantalla dividida. En la mitad superior había un clip de la escapada de 10 minutos de Frank y Selena, nítido como el cristal. En la mitad inferior, una sesión más larga, de 30 minutos. Con Selena y David en el mismo dormitorio, el contraste es inconfundible. El título del vídeo decía: la infidelidad de un editor de periódico queda expuesta. Su amante recurre a otro amante insatisfecha. Se lo envié a Frank. Frank miró el vídeo. Su rostro se puso pálido mientras su cuerpo comenzaba a temblar de rabia. Su abogado, al notar su reacción, se inclinó para ver qué había provocado una reacción tan violenta. Frank lo empujó antes de que pudiera verlo. Observé con diversión cómo se desarrollaba la escena. Este abogado no era particularmente inteligente y, según lo que había visto, sus habilidades probablemente estaban a la altura de las de alguien que ganara la mitad del salario de Frank. Una combinación perfecta para mi comentario anterior. Resolved esto fuera de los tribunales, dije rotundamente. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Frank estalló en una serie de improperios, con el pecho agitado y las manos temblando sin control. Destruir el orgullo de un hombre siempre ha seguido la misma fórmula, sin importar la época. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y me alejé, dejándolo sumido en su humillación. Un mes después, me divorcié oficialmente. Mis lazos con Frank se cortaron y por fin fui libre, pero el precio de la lucha me alcanzó. Caí gravemente enfermo, con mi cuerpo y mi mente abrumados por el esfuerzo de derribar a la persona que me había causado tanto dolor. Me di cuenta de que se trataba de una destrucción mutua. Una batalla de la que nadie sale ileso. Después de recuperarme, me encontré mirando el extracto bancario de Selena, el mismo que había usado una vez para perfilarla. Sin pensarlo mucho, transferí 300.000 a su cuenta. No era culpa ni lástima. Era una decisión de aferrarme a un ápice de humanidad, una forma de asegurar que mi corazón no se enfriara por completo. Si hay algo que he aprendido es que es esencial conservar incluso un ápice de compasión. Necesitaba recordarme a mí mismo. La venganza puede traer resolución, pero solo la empatía mantiene el